preparación, la preparación académica, la preparación, intelectual del mensaje y esa chulería, y eso está muy bien, pero yo quisiera darle otro enfoque a lo que es la predicación del evangelio y la preparación de predicar el evangelio de Cristo. Obviamente soy un amante de la palabra, no de ahora, sino desde que me convertí. Me recuerdo que cuando empecé en el evangelio tenía unos 18 años, pero ya a los 19 eh, eh, me volví un amante de la palabra de Dios. Punto. Eso no hay otra forma de decirlo. Tanto así que ya yo tenía una biblioteca de libros y nadie me dijo que comprara libros, nadie me dijo que estudiara la Biblia. Yo simplemente era como que algo me llevaba. Y yo fui a las librerías y yo invertía todo mi dinero en comentarios bíblicos, diccionarios normales, este, diferentes versiones de Biblia, diferentes Biblias de estudio. Siempre fui un amante de la palabra desde muy joven. Eh, lo que te quiero decir con esto es que sé lo que es estudiar la Biblia, sé lo que es estudiar la Biblia exegéticamente, sé lo que es estudiar la Biblia académicamente, intelectualmente, todo eso. Pero hay un estudio de la Biblia que es cuando tú vas a la palabra en el espíritu o por el espíritu. Déjame ver cómo lo puedo decir. Cuando no se usan los recursos eh, exegéticos, el diccionario bíblico, sino que tú vas pendiente a lo que Dios te quiere hablar a través de la palabra. Y el mensaje que tú le quieras hablar a la gente venga desde el espíritu. Ahora, pero vamos a la Biblia, lo que tienen Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, véngalo ahí. Vamos a hablar acerca de la predicación. Es el tema, vamos a hablar de eso. Capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. Miren qué interesante, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Miren, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la palabra de la cruz. Hasta que Cristo venga, no hay nada más importante que predicar el evangelio. La tarea más importante que nos dejó el Señor Jesucristo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No hay nada más importante que eso. Eh, a veces pensamos que hacer obras caritativas, darle comida a los pobres, eso está muy bien. Ayudar a aquel con ropa, está muy bien. Ayudar al vecino, hacerle un favor a alguien, eso está perfecto, pero nada es más importante que la predicación del evangelio, que te quede claro. Todo lo demás son formas de hacer contactos con las personas, ayudándolo aquí, ayudándolo allá, para hacer un contacto, para que se abra una puerta para que tú puedas predicar el evangelio. Porque el evangelio es tan poderoso. Mira lo que dice aquí. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Oye, ¿qué es la palabra de la cruz? A veces nos complicamos en que pensamos que predicar, pues tú tienes que ser una especie de superdotado y que tienes que haber estudiado la Biblia, y que tú estudiado la Biblia, y que no, y que tienes que haber estado en seminarios y en cursos. La palabra de cruz es una palabra sencilla, es una palabra que cualquiera de nosotros la puede predicar bajo el contexto que está viviendo. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios. No voy a explicar qué es la palabra de la cruz, pero para que entiendas que cuando se habla el evangelio, estamos hablando del poder de Dios. Cuando se predica el evangelio, se habla de lo que Dios puede hacer contigo aquí y ahora. Esa es la predicación. La predicación del evangelio es lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Cuando enseñamos la palabra, a veces confundimos lo que es la predicación y la enseñanza. Las dos van agarradas de la mano y las dos son súper importantes. Pero la predicación enfatiza
lo que Dios quiere hacer contigo, el poder de Dios para cambiarte, el poder de Dios para sanarte, el poder de Dios para qué, para libertarte, para hacer un milagro en tu vida, para hacer lo imposible posible. Por eso dice que para nosotros la palabra de la cruz, para nosotros es poder de Dios. La enseñanza más bien es para el futuro, o vean bien es para mañana, para la semana que viene. Cuando hablamos, por eso quiero hacer una distinción para que sepas que el evangelio, cuando tú le hablas el evangelio a alguien, tú le estás hablando lo que Cristo puede hacer con ellos aquí y ahora, no mañana, no pasado. No le estás enseñando cómo pueden hacer las cosas, no, no, lo que Cristo hizo por él en la cruz. Por eso dice la palabra de la cruz. Vamos a llegar ahí. Lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, eso desató unas bendiciones y desató el poder de Dios a favor de la gente. Y cuando tú hablas el evangelio, tienes que asegurarte que le estás diciendo a la gente lo que Dios puede hacer con ellos aquí y ahora. Pero para que eso sea efectivo, primero el Señor tiene que haberlo hecho en ti. Por eso el requisito indispensable para predicar el evangelio es que primero el evangelio te haya impactado a ti. Primero el evangelio tiene que impactarte. Primero tienes que arrepentirte tú de tus pecados y experimentar que la carga de tu pecado ha sido quitada de tu hombro. Y la sangre de Cristo te ha limpiado y tú entraste en el reposo del Señor. Y quizás estabas enfermo y el Señor te sanó. Entonces puedes hablar también de sanidad. Y quizás estabas atormentado por espíritus inmundos y el Señor te libertó. Quizás estabas encadenado en cadenas de vicios, en cadenas de pecado, en cadenas de fracasos, en depresión y ansiedad, y Cristo te libertó. Y cuando tú experimentas eso, todos nosotros venimos de alguna cadena, todos venimos de algún tipo de pecado en nuestra vida. Algo Dios nos libertó, de alguna enfermedad Dios nos sanó. Entonces, ahora nosotros podemos hablarle a la gente de lo que el Señor puede hacer con ellos aquí. Ahora, la predicación es el presente, la predicación del evangelio. La enseñanza es para después, la enseñanza es para que tú cuando salgas puedas hacer las cosas como le agradan a Dios. Pero la predicación del evangelio enfatiza el momento aquí ahora. Mira qué dice el versículo 19. Estoy en Primera de Corintios, capítulo 18. O sea, capítulo 1, verso 18. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miren lo que es el evangelio. Esta palabra tan fácil y sencilla. Eh, eh, la sabiduría del hombre, los que leen, los que estudian, los que son buenos en debate, no pueden contra esta palabra tan sencilla del evangelio, de la cruz de Cristo. O sea, la sabiduría del hombre ha tratado de ayudar al hombre. La medicina ha tratado de ayudar al hombre. La psicología ha tratado de ayudar al hombre. Los consejeros humanos seculares han tratado de ayudar al hombre, pero no pueden competir con el evangelio para ayudar a un hombre. Por más que la medicina haya estudiado las diferentes cosas, van a toparse con enfermedades que no van a poder curar. La mujer del flujo de sangre estuvo 12 años y gastó todo su dinero tratando de ser sanada. Y antes le iba peor, pero el poder de la cruz, el poder de Dios, con solo tocar el borde de su manto fue sanada. O sea, lo que Dios puede hacer con una persona está por encima de la sabiduría de los hombres. Los disputadores, los escribas, no han encontrado a Dios a través de sus estudios seculares. El evangelio, el sencillo evangelio, la palabra de la cruz, de que un hombre que murió por ti en la cruz, de que hubo un hombre que sufrió por ti, de que hubo un hombre, Cristo, Jesús, que llevó tu pecado y llevó tu enfermedad en la cruz.
que un hombre que injustamente murió en tu lugar. Ese hombre que murió, pero también resucitó. Y cuando resucitó, resucitó en poder y en gloria, y nos encomendó la palabra de la cruz y del evangelio, algo sencillo. Miren qué fácil. Y esta palabra puede ser más efectiva que una palabra de sabios. Esta palabra va a cambiar más vidas, así de sencilla, sin mucha adorno, bajo tu contexto. Señor, yo estaba así y el Señor llegó a mi vida y me salvó y me restauró y me levantó y me sanó. Esa palabra va a ser más poderosa que los 8 años que estudió el psiquiatra y el psicólogo en la universidad. El evangelio va a ser más poderoso para esa persona que tiene una enfermedad incurable que la medicina que estudió el médico 8 años, pelándose las pestañas, 10 años, pero no va a poder sanar la enfermedad que el evangelio, tan sencillo, tan fácil. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra tan sencilla tiene más poder que los 8 años de estudio de medicina. Esta palabra tan fácil, común, tan sencilla, tiene más poder que toda la psicología y la psiquiatría. Esta palabra puede cambiar la vida del hombre más que cualquier disputador o cualquier estudioso de filosofía y de la ciencia. Miren cómo dice el versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció mediante la sabiduría. Qué lamentable es que tú ves estas personas sabias. Yo que me topo constantemente con médicos que estudiaron 8 años, 10 años, 12 años, que siguen estudiando porque la medicina es una profesión que tú tienes que seguir estudiando. Y su estudio, a través de ese estudio, todavía no se han encontrado con Dios. El estudio no les sirve para encontrarse con Dios. Estudian, memorizan, pasan horas, pero su estudio puede ayudar a unas personas a través de la ciencia médica, pero no les ha ayudado a encontrarse con Dios porque a Dios no le plació que la gente lo conociera por los estudios, por la sabiduría del hombre, por estudiar e indagar secularmente. Agradó a Dios, mira cómo dice el verso, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la cruz. El mensaje sencillo de la cruz. Cristo murió por ti. Cristo resucitó al tercer día por ti. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a salvarte a ti. Así como me salvó a mí, puede hacerlo contigo. En Cristo hay perdón de pecados. Solamente tienes que arrepentirte y vas a experimentar el perdón del pecado. El psicólogo no va a poder quitar la carga de tu hombro, ni el yugo de tu cerviz. El psicólogo no va a hacer que el yugo tuyo se pudra, no va a poder. La medicina no va a poder sanar tu depresión, por más que te dé pastillas, ni tu ansiedad, pero el Espíritu de Dios, el Evangelio, la cruz, la palabra de la cruz, tiene el poder aquí y ahora, no mañana, no pasado, aquí y ahora para cambiar, comenzar a cambiar tu vida, para sanar esa enfermedad incurable que nada ha sanado. En ninguna medicina la ha sanado. El evangelio de la cruz, de lo que Cristo padeció por ti, de lo que Cristo sufrió por ti. Él llevó tu pecado, sufrió tu dolor. Nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios y abatido, más el herido fue por nuestra rebelión. Llevó tu rebelión, morido por nuestros pecados, llevó tu pecado en la cruz. Ese es el evangelio de la cruz que estamos hablando. Pablo no se volvía loco predicando sabiduría de hombre, predicando
filosofías de hombre. Pablo iba sencillo. Mientras aquellos hablan mucha sabiduría, yo voy a hablar la palabra de la. Para los gentiles va a ser locura, para algunos gentiles, pero para el que se salve será poder de Dios. ¿Por qué? Porque va a experimentar el poder salvador, el poder transformador que tiene la cruz. No lo tienen los sabios. Por más psicología que te metan, por más medicina que tomes, por más pastillas, no va a haber una transformación en tu vida. Lo único que trae transformación es el Evangelio, el Espíritu Santo en ti, tu esperanza de gloria. Solo el Evangelio tiene el poder para transformar tu vida legítimamente. ¿Ven lo que dice aquí? Agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. La predicación. Quiero decirte que la predicación del Evangelio es desde tu contexto. Es lo que el Señor ha hecho contigo. Es tu testimonio. Tu testimonio habla del Evangelio. No tienes que complicarte. No tienes que leer muchos libros. No tienes que haber leído la Biblia ni siquiera completa por el momento. Simplemente tienes que tener claro lo que Dios hizo contigo y poder compartírselo a alguien. Jesús hizo por esto conmigo y lo puede hacer contigo. Aquí y ahora. No se habla del futuro en la predicación, se habla del presente. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, el mismo pueblo de Dios, querían señales, pero no querían la señal más importante, la señal de la muerte y la resurrección de Cristo. El evangelio, que es esa palabra de la. Esa es la prioridad en el evangelio. Cristo murió y resucitó por ti. Esa es la señal más grande que te puedo dar. Con todo y que Jesús hizo grandes milagros, pedían más milagros, pero miren los gentiles, y los gentiles piden para los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabe? A veces queremos que la gente entienda el evangelio, la gente quiere entender el evangelio bajo criterios humanos, por la lógica. ¿Eh? Y por eso le es locura, por eso le es de tropezadero, por eso le es de perdición. Pero cuando el Espíritu de Dios, acuérdate que cuando vas a predicar el Evangelio, tienes un poderoso ayudador. El Evangelio no es nada sin el poder del Espíritu Santo. Para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Ese poder de Dios habla del Espíritu Santo que está en ti, contigo y sobre ti. Para que tu predicación tenga éxito, tiene que estar respaldada por el Espíritu Santo. No te tienes que volver loco. Hay gente que va a creer y hay gente que no va a creer. Hay gente que va a ser como los judíos, que te quieren pedir más señales de la cuenta. Y hay gente que va a ser como los griegos, que quieren que tú le expliques humanamente, con sabiduría humana, el Evangelio. Y el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Tú fluye. Deja que la obra del Espíritu, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo y tú haz el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Predica lo que Cristo hizo contigo, el Evangelio. Predica lo que Cristo hizo hace 2000 años por las personas, pero no los dejes allá en el pasado. No solamente cuentes una bonita historia de Jesús hace 2000 años, sino que tráela al presente. La mujer del flujo de sangre fue sanada cuando tocó el manto. Y tú puedes ser sanado si tan solo tocaras el borde del manto de Cristo, aquí y ahora. Los pecados, los muchos pecados de aquel paralítico fueron perdonados al momento. Y ese mismo que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ese mismo te perdona y
quita la mancha de tu pecado. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús, hay perdón de pecados, el arrepentimiento genuino. La sangre de Cristo te limpia. No sé si me estoy entendiendo el evangelio, lo que Cristo quiere hacer contigo aquí y ahora. Dice, para los judíos, ciertamente tropezadero. Imagínate este mensaje tan fácil, o sea, tan sencillo. Vuelve loco a los judíos. Y para los gentiles es locura. Hay dos cosas. A uno le tropieza porque lo ven tan fácil, como que como tan sencillo. Así es. Sí, así de sencillo. Pero tan fácil es que Cristo murió por mí y si yo creo en Él, tengo vida eterna. Sí, así mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil. Tan sencillo, sí, así de sencillo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero él es tropiezo a los judíos, a los religiosos, de cualquier religión, de cualquier línea religiosa, a los musulmanes, de cualquier religión cristiana. Les es tropezadora esa sencillez del evangelio. Quieren que tú le pongas muchos reglamentos, quieren que tú le pongas muchos peros, quieren que tú le pongas muchas leyes, porque se ve muy sencillo. Para los gentiles es locura. No se puede explicar eso así tan fácil. ¿Cómo es tan fácil? Sí, es así de fácil. Esta sabiduría, esta sencillez es más poderosa que la ciencia de los hombres. Esta sencillez del evangelio es más poderosa que la psicología, que la filosofía de los hombres. Ayuda más a las personas que cualquier otra ciencia. Dice, más para los llamados, para nosotros, así judíos como gentiles o como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué habla del poder, hermano? Porque el evangelio es para traer el poder de Dios aquí y ahora. El evangelio no es para mañana. El evangelio no es para la semana que viene. El evangelio es para que la sangre de Cristo te limpie ahora. El evangelio es para que tu enfermedad sea sanada ahora. Para que el espíritu que te atormenta de ansiedad, de depresión, sea echado fuera de tu vida de una vez y para siempre. Que la confusión que tú estás se disipe en el nombre de Jesús. Y que esa carga que te ha oprimido por tanto tiempo se ha quitado de tu hombro. El yugo de tu servicio. Y se pudra a causa del poder de Dios. Ese es el evangelio. Poder de Dios para transformarte. Lo que no pudo transformar los muchos consejos. Lo que no pudo transformar los profesionales de la salud. El Espíritu de Dios, el Evangelio de Cristo. Tiene el poder para hacerte una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Te estoy hablando, pero te estoy predicando el evangelio a la misma vez. Para que veas que esto es sencillo. Bajo tu contexto, esta palabra de la cruz es más poderosa que la palabra de los sabios. Esta palabra de la cruz es más poderosa que la palabra de doctores, que profesionales. Esta palabra de la cruz tan sencilla. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Esta cosa que parece insensata para los sabios. Ah, pero ¿qué es eso? Que Cristo murió por mí y por eso no. Esta cosa que parece débil, como que eso no tiene peso. Tan sencillo. Esto es más poderoso que los sabios y más poderoso que los fuertes. Ahora, a veces nos pensamos que esto es muy pesado para mí. Como que no, pero yo tengo que tener cierta preparación, cierto llamado, qué sé yo. Es que yo no sé hablar bien, es que yo no tengo todavía los méritos. Yo, por lo menos en mi caso, eh, yo era de los que llegaba a la iglesia y me sentaba atrás. Yo no hablaba con nadie, no me sabía un versículo bíblico de memoria. Pero mira lo que dice el versículo para que usted me entienda. Versículo 26, estamos terminando. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación. Estoy siguiendo la secuencia. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Imagínate que Dios te quiere coger así como tú eres de sencillo. Que yo sepa aquí, no está conectado ningún gobernador, ni un presidente, no sé, no creo que estén conectados aquí los nobles, los millonarios, no creo, o los que tienen un postdoctorado, no sé si hay aquí alguno. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Tú eres el menos indicado para que Dios escoja. Según tú. No tienes, no tienes que ofrecer. No tienes gran cosa. No eras nada. Pero Dios te escoge de esa manera para que en ti pueda reposar la sobreabundante gracia de Dios. Y que con esa sencillez de creer en el Evangelio, con esa sencillez las riquezas del Evangelio se te sean reveladas. O sea, no creas que tú no puedes ser utilizado por Dios. El más sencillo de nosotros, el más menospreciado de nosotros, puede ser utilizado por Dios grandemente. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Estoy terminando. El cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire todo lo que te trae el Evangelio. No solamente la salvación, sino que trajo justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Te quiero decirte con todo esto, el Evangelio es algo sencillo, el Evangelio de Cristo. Es tan sencillo pero tan poderoso. Es lo único que puede cambiar una vida. Tú puedes ayudar a las personas como tú quieras. Le puedes dar dinero, le puedes dar ropa, le puedes dar un carro, le puedes dar una casa si tú quieres. Pero si no le das el Evangelio, no has hecho nada por él. El Evangelio es lo que esta humanidad necesita. Y tú dirás, pero en Puerto Rico se predica el Evangelio. Claro, pones las emisoras, pones aquí, pero escúchame bien, no son todas las personas que han escuchado el Evangelio claramente. No es lo mismo escuchar una música de lejos, escuchar una prédica cualquiera, porque todo lo que se predica por ahí no es el Evangelio. El Evangelio es un tema de la Biblia principal, piedra angular, el Evangelio de Cristo. Pero hay muchos temas que se prediquen y se enseñan. Eso no es el Evangelio. Son muy, 1%, bastante bajo, hermano, que ha escuchado el Evangelio claramente. No enseñanzas esporádicas o que ha oído alguna paredija de tal tema. El Evangelio, créeme, te vas a sorprender cuando tú le prediques a alguien el Evangelio mirándolo a los ojos. Que vas a ver que las lágrimas les van a bajar. Yo tuve la oportunidad de predicar el Evangelio en muchas casas y me di cuenta, y no estoy exagerando, mi esposa es testigo, que el 85 al 90% de los que yo les predicaba el Evangelio comenzaban a llorar. Una cosa más sencilla. Y no era una prédica sofisticada, no era una prédica de domingo que uno se prepara, no, hermano, una prédica improvisada del Evangelio. Usaba Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y antes de que pasaran 5 o 10 minutos, la persona estaba llorando.
El evangelio en 5 o 10 minutos llegaba al corazón de la persona, llegaba al alma de la persona, llegaba, lo tocaba, terminaban aceptando al Señor, terminaban arrepintiéndose. Aquí hay uno conectado que tuvimos una experiencia estos días, esto es reciente. Estuvo a punto de morir. 2 tiros le tiraron. Aquí está conectado, si no se ha ido. 2 tiros le tiraron. Yo me quedo así, yo no conozco todos los días a alguien que le hayan tirado 2 tiros. Le hicieron un kayaking y vivió. Y por casualidad de Dios, lo conocí por teléfono, no lo hemos visto todavía. Por casualidad lo conocí. ¿Y qué hice? Le prediqué el evangelio de la forma ultra mega más sencilla del mundo. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, bla, bla, unas cosas bien sencillas. Y lo llevé a los pies de Cristo. Le dije, vamos a hacer un voto, ya que Dios te salvó la vida, un voto para que le sirvas a Dios. Y él, por teléfono llorando, hizo un voto de servirle a Dios, de entregar el resto de su vida a Él, de consagrarse a Él, todo por teléfono, mientras lloraba por teléfono. Y le damos, ¿y qué hice? Le di un poco de seguimiento y he visto fruto. Aquí está, conectado, el evangelio sencillo. No ha ido no fue una prédica de domingo, no fue a visitar una campaña masiva de fulanito, no fue nada de eso. Fue el evangelio demostrado con el poder de Dios, lo que Dios puede hacer con él aquí ahora. Que aquí está conectado, no es por casualidad, Gamaliel, que está conectado en este Zoom de predicación. Es que hay un llamado para predicar el evangelio sobre ti. Dios no te salvó de esos 2 tiros por casualidad. No no permitió que tú murieras por casualidad. Hay un llamado para predicar el evangelio. Por eso estás aquí. Porque a partir de ese voto que hiciste hace 2 días, Gamaliel, y habló con Gamaliel directamente, eh, hay la marca sobre ti del evangelio. Una marca ahí. Para que comiences a predicar el evangelio. No entiendes del todo. Ahora mismo no tienes que entender todo. Pero hay una marca y hoy este estudio te va a servir de impulso para comenzar a caminar y para comenzar a prepararte para predicar el evangelio con poder. No por casualidad, Dios te libró. El evangelio, hermano, no hay que volverse loco. El evangelio es hablar acerca de Cristo. Dice que Felipe predicaba a Cristo. ¿Ya? Felipe no se volvía loco. Voy a predicar a Cristo. ¿Qué pasaba cuando predicaba a Cristo? Las señales lo acompañaban, porque su mensaje era lo que Cristo podía hacer con ellos, lo que hizo por ellos, pero lo que puede hacer aquí y ahora por ellos. Yo quiero dejar esto bien claro. Ya terminé como quien dice, el evangelio, bajo tu contexto, sencillo. Hablarle a la gente de Cristo, hablarle a la gente de lo que Cristo ha hecho contigo, es lo que va a traer resultados de que el poder de Dios se manifieste. No hay nada más poderoso, ninguna ciencia se ha inventado el hombre que pueda ayudar más al hombre, al ser humano, que el evangelio sencillo de la cruz. Ese evangelio lo respalda el poder del Espíritu Santo. Ese evangelio hace lo que los hombres, ni la medicina, ni la psicología, ni la filosofía pueden hacer, que es cambiar al hombre desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Así que yo dejo esta palabra sembrada en ustedes, el evangelio, sencillo, de una manera humilde, pero poderosa en Dios. Dice el último versículo, como escrito está, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor, punto. El evangelio se trata de hablar de Cristo. Bueno, lo voy a dar hasta aquí. Muchas bendiciones.
Pastor Joe, ¿estás por ahí? Sí, amén. Tremenda palabra que trajo aquí el pastor Rubén. De hecho, mientras él hablaba, pues yo me iba recordando de un texto bíblico, porque esto que él habló de primera de Corintios, capítulo primera, primera de Corintios Capítulo 1. capítulo 1 y el verso 4 en adelante. Pues la realidad, no, perdón, él habló después, verso 18 en adelante, la Verso palabra, 18. sí, la palabra de la cruz que es locura. Pues esos eran unos textos que yo cuando era nuevo en el Evangelio, no sé por qué, ¿verdad? Pero, pues los leía mucho, los leía constantemente, eso que la palabra era locura y todo eso, y me hacía muchas preguntas. Entonces, después más adelante, en Primera de Corintios 4:20, yo descubrí un texto que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Descubrí ese texto, ¿verdad? Primera de Corintios 4:20. Entonces, cuando yo empecé, que yo era evangelista, le estoy hablando en el 1997 más o menos, porque es verdad lo que dijo Rubén ahora, nos conocemos con hace 28 años, porque mis primeros 2 años fue de educación, educarme en los pasos, bautizarme, coger las clases de bautismo y todo eso. Y yo no empecé en el ministerio evangelista, por lo menos hasta después de 2 años de ya estar en el Evangelio, ya haberme bautizado, haber realizado todas esas cosas. Entonces, yo inicié un ministerio que se llamaba así mismo, se llamaba El Poder del Reino, el Ministerio Evangelístico, El Poder del Reino, y a lo mejor Rubén se acuerda. Es más, Rubén tenía un ministerio que yo creo que se llamaba El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Yo no me Entonces, acordaba de eso. Eso era tiempo, ¿verdad? nosotros hicimos tarjetitas de presentación, las hicimos y nos íbamos por ahí a repartir tarjetas, a predicar. O sea, nosotros hicimos del ministerio, porque hay gente que, este, ¿cómo te digo? Pues ven, como decimos ahora, ¿verdad? Que la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Pues, la realidad es que nosotros hicimos del ministerio como si fuera una empresa, pero obviamente sin fines de lucro, porque nosotros no estábamos por ahí, no, yo vivía, o sea, en aquel momento yo era estudiante y yo vivía como yo podía y, o sea, era sin fines de lucro, siempre lo ha sido, pero yo hice unas tarjetitas, nos íbamos por ahí a predicar la palabra de Dios, nos íbamos este, a veces nos íbamos a repartir tratados, en otras ocasiones nos íbamos a darle comida. Rubén tenía un lugar ahí que se llamaba El Mesón en Vega Baja y le daban comida a los deambulantes. Entonces, acá en Cagua yo tenía otras amistades más. Digo, ahora estoy en Humacao, pero Cagua, que es donde yo nací, tenía otras amistades, como el pastor Marcelino. También trabajamos con los deambulantes en la calle, los recogíamos. Y entonces, pues, no sé por qué estos textos que hablan de la locura del evangelio y todo eso, de Primera de Corintios, pues me acuerdan esos tiempos. Y yo creo que por eso es que dije que estos talleres son muy buenos, porque estos talleres no solo ayudan al que está comenzando, sino que ayudan también al que ya lleva tiempo. ¿Por qué? Porque nos traen a los comienzos. Eso fue lo que hizo el apóstol de nosotros, ¿verdad? Que estuvo en uno de estos estudios, que Rubén también estuvo. ¿Qué hizo el apóstol? Nos trajo a un comienzo. O sea, que nos trajo de nuevo a lo básico. Es lo mismo que hizo Rubén el día de hoy. Nos trajo a lo básico. Nos trajo a los comienzos. A mí específicamente me trajo, me llevó, yo me olvido que ahora soy pastor, me olvidé de todo eso y me llevó de nuevo a cuando yo era evangelista, a cuando yo recogía de ambulantes. ¿Por qué? Porque eso forma predicadores. Esto forma discípulos. ¿Sabes? No importando que ahora tú seas pastor, no importando que seas profeta, no importa lo que sea que estés haciendo ahora, no importa. El llamado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que has dejado el primer amor. Así lo dice, ¿sí o no? Dice, has dejado tu primer amor. Entonces, pues,
Pues eso nos toca a nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, recordarnos y eso lo dice David en los Salmos, recordarnos de esos tiempos cuando todo era sencillo. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que nosotros caigamos en una altivez, en un orgullo espiritual, o que caigamos en un menosprecio de la gente, o que como dicen por ahí, que se le suban los humos a uno, ¿verdad? ¿Qué lo evita? Acordarte. Imagínate David, el rey David. Era rey. El rey es la posición más poderosa que hay en la tierra. Tanto así que Jesucristo se llama rey también. O sea, ser rey es algo bien poderoso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que David siendo rey, yo estoy seguro que cuando él se le iba a subir los humos o algo, se acordaba cuando él era pastor de ovejas. Se acordaba cuando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, a los que llevan tiempo, es recordarnos de donde Dios nos sacó? En el caso mío, Dios me sacó de las drogas, no solo de usar drogas, sino también de venderlas. Dios me sacó de ahí. Entonces yo me acuerdo la misericordia que Dios tuvo, porque muchos de mis amigos no vivieron para contarlo, otros se hundieron tanto en la droga, otros murieron, etcétera, etcétera. Entonces, decir, wow, la misericordia que Dios tuvo conmigo y me perdonó y me salvó. Entonces, ahora soy pastor, no puedo olvidarme de dónde Dios me sacó, ¿verdad? Y tengo que volver a eso para predicarle a otro. Y la gracia que él tuvo conmigo, la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, yo no puedo coger el Evangelio y salvarme. Y después que me salvé, pues ya yo soy salvo. Y los demás que se echaban, como decimos en buen puertorriqueño. No podemos hacer eso. O sea, nos salvamos, muy bien. Y ahora sal a ser discípulo. O sea, ya eres salvo, da por gracia. O sea, es tan sencillo porque igual predicar, nosotros hemos hablado aquí en estos talleres, si alguien quiere que yo le comparta alguno de estos talleres, los tenemos grabados todos. Y tienen teología, tienen hermenéutica, cada uno de esos talleres tienen herramientas diferentes que ustedes la pueden utilizar. Pero lo más importante aquí es lo sencillo del Evangelio, lo que está diciendo Rubén ahora, la sencillez del Evangelio no podemos perderla. La humildad que hay que tener aquí, la humildad, la mansedumbre, recordarse que nosotros fuimos salvos, que no merecíamos nada, lo que merecíamos era la muerte, lo que merecíamos era la perdición, y Dios, mandando a su Hijo Jesucristo, tuvo misericordia de nosotros. Entonces ahora nos toca compartírselo a nuestros hijos, tanto los hijos biológicos como los hijos espirituales, compartirle esa palabra, compartirle esa buena nueva, para que ellos también sean salvos. O sea, el Evangelio no es egoísta, y lo dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que dice que el amor, habla del amor, el amor no es egoísta, el amor hay que compartirlo. La palabra de Dios hay que compartirla, la palabra de Dios no es para uno quedarse con ella, es para repartirla a otros. Y esa es la sencillez del Evangelio. No tengo que ser teólogo, no tengo que ser exégeta, no tengo que ser erudito en la palabra, sino citar un texto bíblico como estos de Corintios a una persona en necesidad, compartírsela y que la persona acepte al Señor. O sea, esa es la sencillez y eso es lo básico. Con eso todos ustedes pueden ser predicadores. Si yo tengo que darle un certificado a cada uno de ustedes de predicador, se lo doy con eso. Simplemente que usted vaya y le predique a una persona y tiene la evidencia de que le predicó, yo le doy un certificado de predicador. No tiene que estar 3 años en un instituto, ni tiene que pagarme dinero, tampoco no me tiene que pagar nada. Si usted me da el testimonio que le predicó a una persona y por escrito el testimonio, yo le doy un certificado de predicador y ya. ¿Sabes? Así de sencillo es esto. De hecho, en la palabra hay un momento dado donde la palabra decía, creo que fue Rubén, a lo mejor me ayuda con eso, una persona que quería ser bautizado. Y entonces, yo creo que era de Felipe, ¿verdad? Que andaba con Felipe. Y querían ser bautizados y había un río o algo así, y él mandó a parar el carro y dijo, bautízame ahí mismo. No tenemos que coger 6 meses de clase de bautismo, y todo eso son protocolos, y son protocolos eclesiásticos, y se respetan. El que quiere dar 3 meses de clase de bautismo, el que quiere dar 6 meses de bautismo, se respeta.
Pero si una persona tiene la urgencia de ser bautizado, mira, hay personas, yo he escuchado testimonio de personas que están en un lecho de muerte y no han sido bautizados. Y he escuchado testimonios de capellanes que han cogido el bautismo tipo católico, porque imagínate, en un lecho de muerte tú no vas Entonces, pues han cogido tipo católico así, una vasija, y le han echado agua a la persona en el lecho de muerte y lo han bautizado y se han ido para el cielo. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que tener la mentalidad de la urgencia del Evangelio, que es esa, que a veces complicamos las cosas, y me incluyo, porque nos pasa a todos, a veces complicamos las cosas, a veces queremos hacer una campaña evangelística, llenar un parque, qué sé yo qué, hacer 20.000 cosas, o para plantar una iglesia se nos arma un rollo grande, necesitamos un edificio. No hace falta. Predicar el evangelio es a toda criatura. Aquí por sur lo podemos hacer, podemos visitar personas en su casa y hacerlo también. Cumplimos con la palabra de Dios, al igual que si tuviéramos un megatemplo. Entonces, si empezamos con esas cositas sencillas, con esas cosas básicas, yo creo que Dios nos va a ir añadiendo para lograr otras metas, otras metas. O sea, entonces, nada, yo quería dejarlos con eso, ¿verdad? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y le doy las gracias al pastor Rubén por esta enseñanza, y si él puede también despedirnos en oración aquí. Claro que sí. Qué bueno, qué bonito el Señor. Gracias por este precioso tiempo, Padre, que hemos sembrado la palabra en corazones fértiles. No hemos perdido el tiempo en esta noche, Señor. Hemos enviado una buena semilla en buenos terrenos que darán fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor. Todos los que están conectados serán predicadores y predicadoras del Evangelio, bajo el contexto que están viviendo en sus escuelas, sus universidades, en sus trabajos, en sus casas, en su familia, en su vecindario. Señor, serán predicadores del Evangelio. Algunos los marcará con ministerios. Más de uno será marcado con ministerios de evangelistas, de predicadores, de pastoral, misioneros, etcétera. Serán marcados con ministerios poderosos, Señor amado, pero empezarán predicando el evangelio de una manera sencilla pero poderosa. De una manera, Señor, humilde pero poderosa en Dios. Aparentemente débil pero poderosa en Dios, Señor. Tú confirmarás el evangelio con las señales que le siguen. Padre, sellamos esta palabra en estos corazones fértiles, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos. Gloria a Dios. Ya ustedes Amén. saben que esperamos vernos así de vez en cuando por ahí, ya sea en la oración o acá en un estudio de Rubén. Esperamos seguir compartiendo. Así que Amén. bendiciones, abrazos. Gloria a Dios. Bendiciones y saludos a Sacha. Dios te bendiga. Sí, la pastora Sacha está trabajando, pero ahí ella va a escuchar la grabación. Amén. 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 Perfecto. Saludos a todos. Bien.